Bueno, para este momento, que ya es prácticamente fin de año, tenemos para comentarles al público en general un edificio que se llama Maimará, que está en pleno proceso de construcción en el Boulevard Marítimo Félix Ucamet, esquina Fagner. Esto es literalmente frente al mar. Son semipisos de 2 y 3 ambientes, muy amplios, con ventanales muy amplios, de muy buena calidad, que como dije antes, está en un proceso de construcción, más o menos en un 60%, y que invitamos a quienes le puedan interesar a que se acerquen a nuestras oficinas y los acompañamos y que podamos mostrarles la evolución de la obra, la distribución de los ambientes y la enorme amplitud de las vistas, que fue lo que realmente interesó a la hora de hacer el proyecto. Para que la gente conozca el edificio y sepa cuáles son las posibilidades de financiación, ¿a dónde debe acercarse? Lo ideal es que se acerquen a nuestra oficina, acá tenemos toda la información, y si no, en nuestra página web, que es www.valenciapropiedades.com.ar, pueden entrar y ahí tienen toda la información, tanto del edificio Maimará como de los demás emprendimientos que comercializamos. Y hace muy poquito se ha lanzado un sistema de garantías inmobiliarias a través del Colegio de Martilleros. ¿Cómo se viene implementando aquí en la ciudad de Mar del Plata? Bueno, arrancó relativamente despacito, ya está empezando a tener fuerza, ya nosotros como inmobiliaria ya estamos empezando a ofrecerlo con más naturalidad, ya conocemos mejor el sistema y realmente es muy interesante para aquellos que no tienen la posibilidad de tener una garantía propietaria de un tercero o que no quieren pedirle a un familiar, amigo que les salga de garantía. Es una posibilidad muy interesante porque realmente sale la sociedad que se llama Garantías Inmobiliarias Sociedad Anónima, de garantía, no se pone depósito de garantía, el importe del depósito de garantía prácticamente es lo que cobra la sociedad por salir de garantía, y es un simple trámite, no tiene mucho más. El trámite lo hace directamente la inmobiliaria con la sociedad que sale de garantía, así que es un trámite muy ágil, muy rápido y que creo que de a poquito el mercado lo va tomando. Invitamos a todos aquellos que les pueda interesar a que se acerquen y se lo explicamos con mucho más detalle. Realmente creemos que ha sido un año de transición. Hemos tenido en algunos segmentos un movimiento superior a otros. En general el balance es bastante positivo. Creo que en algún punto el sentimiento en general es que, si bien todavía falta fuertemente una mejora y un crecimiento importante, creo que el sentimiento de las inmobiliarias es que se tocó un piso, luego de ya no tener el cepo, que era un poco el corset que tenía nuestro mercado para empezar a funcionar, y empezamos a levantar. Bueno, de a poquito, pero ya el sentimiento es que vamos un poco para arriba. Creemos que el año que viene y el siguiente, para los créditos hipotecarios, van a ser muy interesantes porque la gente va a poder acceder mucho más fácil al crédito hipotecario. Se está notando mucho y somos muy positivos en ese aspecto, así que esperemos que el 2017 nos encuentre con una buena cantidad de operaciones.